las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a mis hermanas con las que voy a compartir este espacio de oración, este espacio de caminar y de sentir la verdadera voluntad de un Dios presente en el encontrar verdadero y necesario de una santificación y una verdad próspera, abundante a través de un profeta del Antiguo Testamento que aparece en Primera y Segunda de Reyes, más en Segunda de Reyes, San Eliseo, profeta. Gloria a Dios por encontrarnos con estos santos que nos entrega la Iglesia en este momento para encomendarnos a San Eliseo, una historia, una reflexión muy importante para la Iglesia Católica y que tenemos que entregarnos plenamente en la verdadera intención de llevar un mensaje de conversión y un mensaje de necesidad en este caminar. Sean todos bienvenidos nuevamente y no olviden compartir estos espacios de su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. Y en este momento, queridos hermanos, vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso los invito a que nos dispongamos con toda fe, con todo amor, para que fluya esa gracia del cielo, que así como acompañó en la vida de Eliseo, cuando justamente Elías fue arrebatado al cielo y recibió el doble de virtud de lo que tú, Padre bueno, habías derramado en la vida de Elías, hoy también para nosotros, Señor, tráenos el doble de la gracia, para que tengamos esos dones, carismas, talentos y virtudes, y podamos anunciar esa buena noticia, así como lo hizo Eliseo, con esa radicalidad, con esa firmeza, con ese valor. Por eso aquí estamos tus hijos, Señor, necesitados, ávidos de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Tú que eres Señor y dador de vida, hoy ven a darnos vida y vida en abundancia. Necesitamos tu dirección, Espíritu Santo de Dios. Por eso infunde tus dones, infunde esas lenguas de fuego. Regálanos esa unción nueva y fresca que necesitamos para tener fortaleza, valor, firmeza, para llevar esa buena noticia, para dar a conocer esa presencia de Cristo en nuestras vidas. Tú que eres ese Dios omnipotente y que eres la promesa del Padre que Cristo nos compartió. No los dejaré solos, enviaré para ustedes el Paráclito, el abogado, el defensor. Que hoy venga ese abogado, que hoy venga ese defensor a ayudarnos en todas nuestras circunstancias y necesidades. Por eso depositamos en ti todas nuestras preocupaciones, porque sabemos que tú te interesas por nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, guíanos, toma estas reflexiones, toma a todos los hermanos en sintonía y haz un estallido de gracia y de júbilo en esta hermosa mañana. Por eso a ti, Espíritu Santo de Dios, por medio de nuestra Madre del Cielo, te damos todo el honor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. San Eliseo, 16 de junio. San Eliseo, profeta, año 850 a.C. Omnipotente
y sempiterno Dios, que te manifiestas admirablemente en la elección de los profetas, concédenos, te rogamos, que así como el espíritu de Elías lo duplicaste en Eliseo, así también te dignes duplicar en nosotros la gracia del Espíritu Santo para que podamos realizar obras virtuosas. Amén. Eliseo, Dios es mi salvación, es una figura dominante del siglo IX a.C. Conocemos el nombre de su padre, Safat, originario de Abel Meholaf, al sur de Bewet Chan, y sabemos que su familia era acomodada. El Carmelo desde siempre consideró a este discípulo de San Elías, de quien heredó su doble espíritu, como su segundo padre espiritual. Dios le elige directa y especialmente para que vaya en seguimiento de Elías, al cual sucederá después de la misteriosa desaparición de éste, heredando su espíritu en la medida establecida por la ley para los primogénitos, el doble que los otros herederos. Su condición de hombre de Dios se revela principalmente en los prodigios de todo género con que está entretejida su vida. Los obra por sí mismo para personas particulares y para comunidades enteras. Vivió hacia 850-800, sucesor de San Elías, al que supera ciertamente por el número y lo llamativo de sus milagros, pero no por su personalidad y su influencia religiosa. Así, Elías es mencionado en el Nuevo Testamento, significativamente 30 veces, Eliseo solo una vez, Lucas 4:27. Su historia casi legendaria y a veces plagiada de la de Elías fue recogida en 1-2 de Rey. Con la unción de Jehú provocó la caída de la dinastía de Ahab. Gozaba de gran estimación entre los reyes Josafat y Joás. Parece que incluso sus propios huesos obraban milagros. Eliseo aparece en la Biblia cuando Elías era arrebatado y su carisma pasa a Eliseo, y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta ya enterrado. La mayoría de las narraciones que semejan hermosas florecillas muestran a Eliseo rodeado de unos grupos que reciben el nombre de discípulos o hijos de los profetas. Los carmelitas, sucesores de los hijos de los profetas. Esta es una cuestión ya superada, pero quizás sea bueno recordar aquí quiénes eran estos hijos de los profetas, a los que muchos autores de dentro y fuera de la orden señalaron durante siglos como predecesores de los actuales carmelitas, que tienen su verdadero origen a finales del siglo XII. San Eliseo era el maestro y padre de estos grupos, a quienes acudían y obedecían. Quizás no nos equivoquemos si consideráramos a esas confraternidades de profetas como los últimos portadores de una fe en Yahvé, pura y sin mezcla. Ni tampoco nos equivoquemos si estimamos en alto grado su importancia en orden a la pervivencia de la fe en Yahvé,
y en especial para ello el sello característico que tendrá en adelante. En último término, este es el punto de que partió aquella inaudita erradicación de la fe ya vista y del derecho divino que nos encontramos en los profetas más tardíos. Los sorprendentes descubrimientos en las grutas situadas al noroeste del Mar Muerto no solamente nos proporcionan noticia de un establecimiento de decenios de estricta observancia, un siglo antes y un siglo después del nacimiento de Cristo, sino que nos proporcionan también una vida exacta de las ordenanzas rigurosas de su vida comunitaria, dirigida autoritativamente. Todo ello gracias al documento llamado Reglas de la Secta. Muestra bajo nueva luz los relatos referentes a las fraternidades de profetas de la época de Nicea. Hasta la última reforma litúrgica, obra del Vaticano II, celebramos su fiesta el 14 de junio. Ahora la celebramos justamente con la de nuestro Padre Santo Elías el 20 de julio. Su mensaje: que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir la llamada. Que procuremos encarnar el doble espíritu, oración y apostolado. Que seamos fieles a nuestro Maestro. Que procuremos el bien de todos nuestros hermanos. Carmelitas, miren, tanta historia que podemos entender de esta comunidad de las carmelitas es muy maravilloso. Incluso de ahí he hecho muchas lecciones divinas en este caminar. Gracias a esa comunidad me ha ayudado a entender un poco más el evangelio de cada día. Pero bueno, este es el espacio del Santo del Día. Dios es mi salvación. Para que lo repitamos como los salmos: Dios es mi salvación. Tiene que notarse en ti, hermanito. Tiene que encontrarse en la verdadera voluntad de identificar ese mensaje que San Eliseo nos pregona. Dios es mi salvación. Y hay que reiterar esta voluntad santificadora de un Dios ante una figura dominante. Un Cristo que da un verdadero manifestarse en el discípulo de San Elías, también un profeta muy conocido del Antiguo Testamento en Primera y Segunda de Reyes, de quien heredó su doble espíritu, su segundo padre espiritual, San Elías, gloria a Dios. Por eso, más que Dios es mi salvación, también entendía que a través de San Elías podía llegar a esa salvación que solo puede entregar Dios. Dios sabe muy bien que a través de Elías, en el seguimiento de Elías y la voluntad de estar en ese momento presente, de la gracia que Elías puede condescender, puede suceder esta manifestación de la medida en un espíritu presente en los hombres de Dios que entregan ese prodigio de vida, de obra, de comunidad, como lo hizo San Eliseo en aquel entonces. Muy bien, como nos encomienda el Señor en estos momentos, es para entregar unos milagros como profeta del Señor, pero no por su personalidad ni su influencia religiosa se caracteriza este personaje, porque Elías es mencionado en el Nuevo Testamento 30 veces. Eliseo solo una vez, en Lucas 4:27. ¿Ven? No es por la personalidad ni la influencia religiosa que tuvo de San Elías, que supera ciertamente en estos milagros, en la influencia religiosa.
sino que logró una historia legendaria. Una historia maravillosa, recopilada en todo lo que provocaba esa esencialidad de la fe. Con la unción de Jehú provocó la caída de la dinastía de Ahab y gozaba de gran estimación entre los reyes Josafat y Joás. Parece que incluso sus propios huesos obraban milagros. Y eso nos relata el relato bíblico, el pasaje bíblico, el libro bíblico más bien, de Reyes, de los 2 libros que están de Reyes. Y eso es lo esencial de la fe. Aconseja a esas personas y daba la estimación, se ganó esa estimación por la proeza de recibir ese mensaje de Dios Padre Todopoderoso. Por ejemplo, Eliseo aparece en la Biblia cuando Elías es arrebatado y su carisma pasa a Eliseo, y concluye con el milagro que tuvo lugar con el cadáver del profeta ya enterrado. Es todas estas esencialidades de un hijo de los profetas. Todas estas atribuciones de la historia que nos está relatando la reflexión del día de hoy le condesciende a ser los hijos de los profetas. Es maravilloso encontrarse como los hijos de los profetas a los que muchos dentro de esa orden del siglo XII, de los carmelitas, que ya hemos hablado un poco en la reflexión, señalaron durante siglos como predecesores. Es ese origen de lo que da a los hijos de los profetas a los carmelitas. Esos profetas van a dejar un mensaje instruido plenamente. Y no solo para que conmemoremos hoy a San Eliseo, sino a todos los profetas del Antiguo Testamento, así sean mayores o menores, el que te acuerdes. Jeremías, Isaías, Ageo, Zacarías. Bueno, ustedes verán. Ustedes decidirán qué profeta ustedes consideran recordar en estos momentos, así como lo fueron Elías y Eliseo. Y hay bastantes libros proféticos en los cuales nos están hablando de la atribución como bautizados que somos reyes, sacerdotes y profetas. Entonces esos hijos de los profetas tienen que sembrarse también en nosotros mismos, hermanitos. Es esta obediencia, un mensaje pleno, una oración que nos entrega la esencialidad de la fe. Entregarnos a la formación, a la pervivencia de la fe en el Señor, en el Rey de Reyes. ¿Quién es Eliseo? ¿Quién es Eliseo? Una persona dedicada a la oración. Durante el reinado de todos los reyes, pues por eso evidentemente el libro se llama Reyes. Es lo que nos entrega uno de los padres del Carmelo. ¿Qué hizo? Muchas cosas. Vivía en los tiempos de Ahab y de Jezabel. Ejerció su ministerio tanto en el terreno religioso como en el terreno moral. Entonces apartaba a Israel del culto a Baal, pero el odio de Jezabel le obligó a marchar del país y a confiar a Eliseo la continuación de su obra. ¿Dónde nace? En Tishbe. Se dice que nació, no mentira, ese es el profeta Elías, no se sabe exactamente, pero ese es lo que nos entrega Eliseo, que a través de lo que hizo el profeta Elías con el odio de Jezabel, con el culto a Baal, con el terreno religioso como el terreno moral, y en los tiempos de Ahab y de Jezabel, precisamente más Elías, no Eliseo, entonces entrega esa voluntad y en la esencialidad de un momento de fe, de esa profesión de la necesidad y la esencialidad de un taumaturgo reconocido en nuestra santa amada Iglesia Católica, Apostólica y con sede en Roma. Un profeta que dedicaba esa esencialidad de la fe y que los reyes también, ya hablamos de Josafat y Joás, también estaba Joram y Jehú, que también eran reyes, ¿ok? Su nombre en hebreo es Elisha, una abreviación de Elishua, y ahí viene Dios es mi salvación.
también esos momentos de milagros, de portentos. Y hay que hablar un poco de los milagros que él sucedía. El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán para luego pasar en seco sobre su lecho. El segundo milagro fue sanear el manantial que era la fuente de agua de la ciudad de Bet-Sel. Sus aguas eran malas, a punto que esterilizaban los cultivos, provocaban enfermedades y hasta la muerte. Eliseo la saneó definitivamente arrojando una vasija de sal en el manantial, diciendo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Al regresar de los manantiales de la ciudad de Bet-Sel, de donde se deduce que el manantial se hallaba a las afueras de la ciudad propiamente dicha, unos muchachos comenzaron a burlarse de su calvicie. Entonces Eliseo los maldijo. Acto seguido, 2 osos de monte emergieron del mismo y atacaron a los muchachos a punto que murieron. Hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom, para abastecer de ella al ejército mancomunado de Israel, Judá y Edom, que se hallaba en campaña contra Moab, el cual estaba camino a deshidratarse a causa de la falta de agua. Predijo la victoria de Israel sobre Moab y la asolación de sus ciudades e infraestructura. Multiplicó el aceite de una sola vasija, llenándose varias tinajas con él para una mujer carenciada, a punto que la mujer pudo pagar deudas que contrajo y vivir cierto tiempo de la venta del aceite restante. Brindó un hijo a una mujer de Sunam que no podía procrear, prediciéndole con 1 año de antelación el hecho, el cual se cumplió no obstante la incredulidad inicial de la mujer. Y muchos relatos más, muchos milagros más. Y que en verdad este último llama mucho la atención y es el predecesor del profeta Jonás. Pero también es esencial al entrar en contacto con las reliquias de Eliseo, el cadáver de un hombre resucitó. Gloria a Dios por estos santos, y el Señor nos entregue más santos como estos profetas del Antiguo Testamento, de los misioneros laicos católicos. Sánate tú. Amén. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta extraordinaria biografía del profeta Eliseo, quien recibió de su padre, de su maestro, que fuera el profeta Elías, quien fue arrebatado en un carro de fuego hacia el cielo, y que en ese mismo instante recibió el doble de virtud, de gracia y de bondad de lo que tenía Elías. Y vemos cómo en medio de esta gran historia, en medio de esta gran bendición tan linda, esta biografía del profeta Eliseo, vemos cómo él tiene esa radicalidad, tiene esa firmeza, tiene ese valor de anunciar esa buena noticia, de todas las gracias que Dios le va iluminando a través de esos oráculos. Y vemos cómo la vida de Eliseo estuvo marcada por grandes bendiciones, estuvo acompañada por signos, señales y milagros. Encontramos a Eliseo allí en el libro de los Reyes, y en ese libro vemos toda la cantidad de experiencias que tuvo que pasar Eliseo, y que su vida no fue fácil, sino que tuvo que vivir momentos de tribulación, momentos de prueba. Pero justamente ¿por qué? Por anunciar a ese Yahvé, a ese Dios que siempre se manifestaba en él, buscando el bienestar del pueblo de Israel, porque en un momento determinado el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Y eso nos llega hoy como anillo al dedo, porque justamente si hoy estamos como estamos en el mundo, es justamente porque también hemos caído en la idolatría. ¿En qué estamos creyendo hoy? No en esa fidelidad de Eliseo a Yahvé, no. Estamos creyendo en yoga, estamos creyendo en Reiki, estamos creyendo en el poder de la mente, en la programación neurolingüística, estamos creyendo en las energías, estamos creyendo que el poder está en la lógica, en la razón, en el conocimiento. Hacemos de nosotros mismos ídolos, y eso es lo que está pretendiendo justamente el maligno, que nosotros nos creamos dioses, que no necesitamos de Dios. Y por eso miren las manifestaciones de ateísmo que encontramos en las nuevas generaciones, porque ya ellos se desconectaron de creer que es Dios el hacedor de nuestra vida,
y que es Dios justamente el que nos puede proveer absolutamente todo. Así como nos lo dice el Salmo 121, el auxilio me viene de Dios que hizo el cielo y la tierra. O como también lo va a decir el Salmo 127, de nada sirve trabajar de sol a sol y ganar un pan mal ganado cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. O nos lo va a decir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, en el versículo 33. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero hoy la búsqueda del ser humano está centrada justamente por todas estas ideologías, filosofías, demagogias que han surgido, estas corrientes del comunismo, del feminismo, que tienen una manifestación camuflada de engaño, de trampa, que están llevando a los jóvenes a apoyar este tipo de ideas, pero ellos no tienen ni idea de cuál es el trasfondo de estas situaciones. Por eso necesitamos hoy por hoy de muchos eliseos que con radicalidad anunciemos y demos testimonio y demos buen ejemplo y tengamos esa autoridad del creyente como la tuvo Eliseo, porque Eliseo tuvo el valor de encarar al rey Ahab y de decirle que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Y eso es importante que hoy también lo hagamos. Eso se llama la corrección fraterna, porque Eliseo se lo dijo claramente: estás trayendo unos dioses a la casa de Dios y eso está destruyendo, y por eso durante 3 años y medio dejó de llover y hubo sequías y no hubo frutos. Entonces vemos que hoy también, cuando nosotros no alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios, vienen tiempos de sequía, vienen tiempos de aridez, vienen tiempos de desierto. ¿Y qué estamos viviendo? Destrucción, muerte, pandemia, de daños, destrozos, odios, rencores. Personas en movimientos LGBT, arrastrados por el pecado, la lujuria, el desenfreno, creyéndonos los dioses, los dueños y señores del mundo. Ahí está la soberbia del ser humano. Y eso fue lo que combatió justamente Eliseo, cuando le dijo a Ahab: mire, usted no puede tener esos ídolos aquí, usted no puede estar adorando a Baal, y mucho menos en el templo del Señor. Y hoy estamos en esas condiciones, lamentablemente, metiendo ídolos dentro de la vida de nosotros como cristianos, como creyentes, y estamos dejando a un lado la fe de nuestra amada Iglesia Católica. Por eso hoy es importante un llamado especial a corregir, a rectificar y a darnos cuenta que sin Dios nada somos. Necesitamos de ese Jesucristo, de ese Mesías, de creer en Él, de doblegar todas las idolatrías, así como hizo Eliseo cuando el Señor le inspiró, después de todos esos años sin que cayera lluvia, ir y hablar con él nuevamente, con el rey Ahab, y decirle: mire, rey, si sus dioses tienen más poder que nuestro Dios, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a reunirnos aquí, vamos a adorar, vamos a ofrecer un sacrificio a nuestro Dios, ustedes a sus dioses y yo a Yahvé, para que se muestre el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Que estuvieron toda la mañana aquellos sacerdotes de Baal, 450 narra el libro de los Reyes, y no cayó fuego del cielo. Y cuando justamente el profeta Eliseo empieza a alabar y a bendecir a Yahvé Dios, ¿qué ocurre? Fuego cayó del cielo. El Señor acompañó a Eliseo con ese signo y esa señal. ¿Para qué? Para que la gente creyera. Hoy el Señor sigue haciendo signos, señales y milagros para que creamos que Cristo existe, que Dios existe, que sin Dios no podemos hacer nada. Bien lo dice allí el Evangelio: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si ustedes no permanecen unidos a mí, no van a dar fruto. Y hoy nos hemos desprendido desafortunadamente de la vid que es Cristo. Y sin esa vid no vamos a dar frutos. Por eso es importante que le pidamos a Eliseo la fidelidad a Dios. Es una de las virtudes más hermosas que tiene este profeta. Su fidelidad, su radicalidad, su firmeza, su templanza, especialmente para combatir el pecado, porque él fue radical con el pecado. Y también otra de las hermosas virtudes que tiene Eliseo es su obediencia a Dios.
porque él va y habla en el nombre de Dios, no en su nombre personal, va y denuncia el pecado y le habla fuertemente al rey Ahab. Y tiene que irse a vivir allí, en una cueva, allá al lado del río. Y allá el Señor le proveía todo. Le envía a los cuervos para que le llevaban comida a Eliseo. Y nunca le faltó nada. Porque a los hijos de Dios nunca nos falta nada, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Por eso la vida de Eliseo nos enseña muchas cosas. Y hubo muchos signos y señales más cuando justamente ese Naamán el sirio, este soldado que era de allá de Siria, viene en búsqueda de ese Dios de Israel a través del profeta Eliseo. Y él le dice, ve y te bañas 7 veces en el Jordán. Y fue sanado de la lepra. Y vemos también cómo en aquel momento en que un niño también había muerto, Eliseo ora por ese niño y es recuperado su vida. Resucitó un muerto. Y aún desde la veneración que hacen de sus restos cuando él muere, también hay sanaciones. O sea, mire cómo Dios se manifiesta en nosotros, pero en la medida en que tengamos fidelidad, obediencia, abandono y confianza en Dios. Hoy esas son las enseñanzas que el Señor nos deja a ejemplo de Eliseo. Pidámosle entonces a nuestro Dios que nos regale humildad, obediencia, que nos regale también la gracia de tu Espíritu para que nos acompañe con signos, señales y milagros y que podamos ayudar a edificar y especialmente a combatir las idolatrías que hoy se están viviendo. Que tengamos radicalidad, valor y firmeza para ser fieles a Dios y para mantenernos ahí en esa condición de cristianos en plenitud para dar el testimonio que Dios quiere que demos. Que San Eliseo interceda por nosotros para que podamos servir a nuestro Dios. Amén. En mi reflexión de San Eliseo. Hoy 16 de junio se celebra el gran santo San Eliseo, un gran profeta de los años 800 a 850 a.C., profeta hebreo, uno de los padres del Carmelo. Qué alegría haber podido llegar a ser este padre del Carmelo. Qué hermoso que él haya recibido la misión de Dios de comunicar sus revelaciones y hablar de ellas en su nombre a los seres humanos, todo como un profeta. Qué grandeza de ese don de la profecía guiada por el Espíritu Santo. Eliseo, que significa Dios es mi salvación. Él, un hombre que fue de Dios. ¡Qué grandeza! Todo siempre debe girar alrededor de Dios. Él es nuestro Creador y nuestro único Salvador. San Eliseo, sucesor del profeta Elías, heredó su carisma, sus profecías, lo cual lo hacen tan grandioso y conocido. Qué maravilla que nos sucediera lo del profeta Eliseo, que se nos duplicara la gracia del Espíritu Santo de alguno de los profetas, tener ese gran regalo en nuestras vidas. Sigamos cada uno de los mensajes que nos dejó este profeta. Que estemos dispuestos a dejarlo todo por seguir la llamada. Siempre estemos atentos a cada uno de los llamados que nos lleguen para seguir a Dios. Que procuremos encarnar el doble espíritu, oración y apostolado. Mantenernos cada vez que nos sea posible estar en oración y de alguna manera
ejercer un apostolado. Que seamos fieles a nuestro Maestro. Nunca le fallemos a cada uno de los mensajes del Señor. Que procuremos el bien de todos nuestros hermanos. En cada momento y situación que se nos presente en la vida, ayudemos a cada uno de nuestros hermanos. Siempre estemos dispuestos a hacer el bien a cada una de las personas que en nuestro corazón podamos sentir que lo necesitan. Padre nuestro, Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, Padre Abba, como él decía, Dios es mi salvación, tú eres nuestra salvación. Llámanos a hacer esa presencia, danos una fortaleza física como San Eliseo lo tenía, de dirigir esa comunidad, las actividades que él decía antes de incluso ser condescendiente al profeta Elías. Que en verdad nos entregues una verdadera necesidad de un espíritu, como él tenía una procreanza, un doble espíritu, así como él se manifestaba, un heredero profético de Elías, que seamos diferentes, que seamos predicadores de la verdad, en esa condescendencia de nuestro bautismo de ser reyes, sacerdotes y profetas, como él lo fue en aquel entonces, ser obediente, ser verdadero santo, con todos esos milagros, con todas esas proezas, con toda esa voluntad de la misericordia de Dios. Por eso te decimos esta oración que tu Hijo nos enseñó diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que fuiste fiel y obediente a las disposiciones que Dios te manifestaba para que cumplieras con la misión de ser la Madre del Salvador, hoy aboga por nosotros, a fin de que nosotros también, a ejemplo de San Eliseo, quien fuera obediente, humilde, radical, valiente, dócil, presto a las indicaciones que Dios manifestaba en su vida, haz que nosotros también seamos fieles a Dios, que lo amemos, que le sirvamos, que estemos siempre atentos y prestos a las indicaciones que Él nos da para la santidad de nuestras vidas. ¿Quién mejor que tú, mamita linda, que fuiste esa servidora fiel y humilde, que fuiste obediente? Ayúdanos, mamá, a fin de que nosotros podamos imitar a Eliseo en ese servicio como profeta, como ese anunciador de la buena noticia, pero también como ese denunciador del pecado, para que nosotros, con todo el amor, con toda la sabiduría y con toda la firmeza y la autoridad del creyente, podamos también anunciar la buena noticia y denunciar el pecado, que nuestra profecía contribuya en la salvación de muchas almas y que nosotros también seamos los primeros en atender las indicaciones de Dios para la salvación de nuestra alma también. Por eso a ti, Madrecita linda, queremos saludarte como el ángel Gabriel y decirte con todo nuestro corazón: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Eliseo, ruega por nosotros. San Eliseo, profeta, ruega por nosotros. San Eliseo, ruega por nosotros. Me despido de los otros servidores que me acompañaron en este espacio de oración: Nicolás
y Jacqueline, para que los tres sigamos creciendo en santidad y llenándonos de la gracia de Dios y de todas sus enseñanzas.